puse a esta palabra, cuando Dios dice no. Y me gusta empezar para entender un poco con una anécdota, con una historia, ¿verdad? Porque a mí principalmente me abre un poco el entendimiento sobre lo que el Señor quiere hablarnos a cada uno de nosotros. Y hay una historia en internet que rueda mucho y de verdad que pido perdón por no buscar quién es el autor, pero lo importante es lo que nos enseña esa historia. Y es una historia de 3 sencillos árboles que estaban juntos comentando sus sueños. Y cada uno decía a los demás cuál era su sueño. Y el primer árbol decía: yo quiero ser un cofre para que allí esté lleno de tesoros. Un buen sueño, ¿verdad? El segundo decía: yo quiero ser un gran navío, un barco grande, majestuoso, para llevar reyes y personas importantes en ese barco, en ese gran navío. El tercero dijo: bueno, yo me conformo con crecer muchísimo y estar en lo alto de la montaña para ser visto por todos, para que todos vean lo alto que soy y cómo estoy. Ellos, hablando de sus sueños, de sus anhelos, llegaron 3 leñadores. El primero vio a ese primer árbol y dijo: lo voy a cortar y se lo voy a dar a un carpintero para que el carpintero haga algo con él. El árbol dijo: wow, se va a cumplir mi sueño, me van a convertir en ese hermoso cofre que yo estoy deseando. Su sorpresa es que lo convierten en una simple batea para echarle heno a las vacas y a las ovejas. Se quedó. El segundo árbol viene y dice: bueno, a él no se le cumplió su sueño, pero el mío sí. Me van a convertir en un gran barco. Resulta que cuando lo cortan, se lo entregan a un astillero y simplemente hizo con él una pequeña barca. Se sintió frustrado. Ya no iba a poder llevar reyes ni gente importante en sí. El tercero, cuando vio lo que le había pasado a sus 2 compañeros, cerró los ojos y dijo: hasta aquí llegó mi sueño. Ya sé que no voy a hacer lo que yo quiero. Pero el tercer leñador ni siquiera tenía un propósito para ese tercer árbol. Y sencillamente lo que hicieron fue que lo cortaron en tablones y lo metieron en lo oscuro de una bodega. Cerró sus ojos, se rindió y realmente eso fue lo que pasó. Lo dejaron allí en una bodega. Y la palabra que yo quiero hablarles hoy es porque definitivamente Dios, cuando nosotros le oramos, cuando nosotros le pedimos, en muchas oportunidades nos dice sí. En otras oportunidades nos dice todavía no. Pero el todavía nos gusta, ¿verdad? Y generalmente siempre esperamos ese sí y ese todavía no o aún no. Pero ¿cuántos estamos preparados para recibir un no de Dios? ¿A cuánto nos gusta que nos digan no? A un niño le dices no y ¿qué hace? La gran pataleta. Porque esa palabra no nos gusta. Y vamos a ver, porque a mí me gusta siempre que sea la palabra la que hable y no sea yo la que diga no, Dios dice no.
sino la palabra. Y me llamó la atención, hay muchísimos casos en la palabra donde Dios dice no, pero le voy a hablar de 4 personas a las cuales Dios le dijo no y el por qué. La primera, Dios le dice no nada más y nada menos que al rey David, un hombre según el corazón de Dios. Y le dice no por lo menos en 2 oportunidades. Sé que en muchas más les dijo no, pero en estas 2 oportunidades, y la primera la encontramos en Primera de Crónicas, capítulo 28, versículo 1 al 3. Primera de Crónicas 28, 1 al 3. Dice así: reunió David en Jerusalén a todos los principales de Israel, los jefes de las tribus, los jefes de las divisiones que servían al rey, los jefes de millares y de centenas, los administradores de toda la hacienda y posesión del rey y de sus hijos, y los oficiales y los más poderosos y valientes de sus hombres, a todo el mundo. Y levantándose el rey David, puesto en pie, dijo: oídme, hermanos míos y pueblo mío. Yo tenía el propósito de edificar una casa en la cual reposara el arco del pacto de Jehová y para el estrado de los pies de nuestro Dios. Y había ya preparado todo para edificar. Mas Dios me dijo, tú, ¿qué le dijo? No, tú no edificarás casa a mi nombre, porque eres hombre de guerra y has derramado mucha sangre. David tenía un deseo en su corazón, un sueño de levantar la casa de su Dios. Dios le dijo, no, tú no edificarás casa a mi nombre porque eres hombre de guerra y has derramado mucha sangre. Si Dios lo mandaba a la guerra, ¿será que era pecado que él fuera a la guerra? Él le estaba haciendo caso a la autoridad. Pero Dios no quería ni siquiera una poquita de mancha en su santo templo. Y aparte de eso, le dice, tú has derramado mucha sangre. Y aquí bastante que han hablado el pastor Max y muchos sobre el caso de el famoso Urías Eteo. ¿Cuántos conocen a Urías Eteo? Si no lo conocen, al que no lo conozca, en la Biblia está su historia. De todas maneras, recordemos que David se las arregló para matar a ese Urías Eteo. Se las arregló para que estuviera en el frente de la batalla y que lo mataran. Él propició la muerte de ese hombre. ¿Y por qué la propició? Porque sencillamente él había fornicado con la esposa de Urías Eteo. Y no le convenía, cuando lean la historia, de que ese hombre siguiera vivo. Estuvo al frente, lo mataron y esa sangre es derramada por culpa del rey David. Y ustedes dirán, wow, el rey David, un hombre según el corazón de Dios. ¿Cuál fue la consecuencia de ese pecado? La muerte de su hijo. Y él, como dice en 2 de Samuel, que está la historia de esto, en capítulo 12, versículo 13 al 20, pero vamos a leer el versículo 16. Dice, entonces, el versículo 16 de 2 de Samuel 12, 13 al 20. Entonces David rogó, imagínense, rogó, no solamente que oró, rogó a Dios por el niño, y ayunó David y entró y pasó la noche acostado en tierra. El niño murió.
Y ustedes dirán, pero si Dios es un Dios de amor, de misericordia, un Dios que es nuestro Padre, ¿por qué pasa eso? Porque es Padre. Y porque todo pecado trae una consecuencia. ¿Que Dios perdonó a David? Todos sabemos que sí. Y lo vemos cuando leemos la palabra de su arrepentimiento. Fue perdonado. Pero la consecuencia vino. Murió su hijo. ¿Que Dios nos perdona? Siempre. ¿Que nos podremos librar de las consecuencias de lo que hacemos? Solo Dios sabe. Dios dice no cuando le pecamos o le fallamos. El segundo ejemplo, Moisés. Fíjense, David, Moisés, Dios le dice no también. El pueblo de Israel, todos saben que estaba huyendo del Egipto. Dios de cierta manera tenía que mostrarles a ese pueblo su gloria. ¿A través de qué? De los milagros que hacía. Y el Señor le decía en una oportunidad a Moisés, todos debemos conocer la historia, háblale a la peña, ¿verdad? Y Moisés, por un problema que tuvo con el pueblo de Dios, porque estaban murmurando, porque estaban bravos, porque estaban en el desierto, por el motivo que sea, hizo que Moisés se molestara con el pueblo y no glorificó a Dios hablándole a la peña, sino que lo hizo como la vez pasada, dándole un golpe. Si Dios le dice a Moisés, háblale, ¿será que había justificación por lo que estaba haciendo y por lo que estaba murmurando el pueblo para que él no hiciera lo que Dios le estaba mandando hacer? Dios quería glorificarse con ese nuevo milagro y Moisés no lo permitió. El pueblo de Dios no vio la gloria de Dios por lo que hizo Moisés. Y aquí está la consecuencia, vamos a buscarla. Deuteronomio 3, del 23 al 26, dice: y oré a Jehová en aquel tiempo, diciendo: Señor Jehová, tú has comenzado a mostrar a tu siervo tu grandeza y tu mano poderosa, porque ¿qué Dios hay en el cielo ni en la tierra que haga obras y proezas como las tuyas? Pase, yo te ruego, y vea aquella tierra buena que está más allá del Jordán, aquel buen monte y el Líbano. Pero Jehová se había enojado contra mí a causa de vosotros. Eso se lo está diciendo al pueblo. Por lo cual no me escuchó y me dijo, qué duro que el Señor nos diga de esta manera: basta, no me hables más de ese asunto. O sea, que el Señor nos esté diciendo a nosotros: basta, no me hables más de ese asunto, porque no le estamos obedeciendo. Iglesia, el Señor a veces nos prepara, leemos su palabra. Hoy estaban diciendo, vamos a hacer una instrucción de líderes, ¿qué se llama? Y cuando el Señor nos manda, que estamos preparados para nosotros ser testimonio vivo de Él, y que hablemos a las personas en nuestro trabajo, a las personas de nuestra familia, a las personas que están en nuestro entorno, y no lo hacemos, ¿qué estamos haciendo? Estamos desobedeciéndolo.
no lo estamos glorificando a Él. Y más aún con nuestro propio testimonio. Porque no es lo que decimos, sino lo que hacemos. Yo amo a Dios. Yo acepto su voluntad. Yo hago su voluntad. Pero ¿realmente lo estamos haciendo? Dios dice no cuando ha querido mostrar su santidad y gloria a través nuestro y nosotros no se lo permitimos cuando le desobedecemos. Y hay un tercer ejemplo. Ya vimos a David, ya vimos a Moisés. Y ahora resulta que nos encontramos con un no que le dieron nada más y nada menos que al apóstol Pablo. Uno de tantos no. Porque no les voy a hablar de cuando le dijo al Espíritu Santo no vayas a predicar en Asia. No, voy a hablar de 2 de Corintios 12, 7, 9. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente. Acuérdense que él tuvo una visión y bueno, no vamos a entrar en eso por cuestiones de tiempo. Pero dice, y para que las grandezas de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual, fíjense, 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí y me ha dicho, casi que le dice igual que a Moisés, basta. Aquí le dice, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Pablo no estaba inmune al peligro del orgullo. Y fíjense que en eso que leímos, no sé si está allí. Fíjense cómo dice, exaltase y luego acá abajo enaltezca. O sea que 2 veces está haciendo referencia a cosas que si en nosotros, como hijos suyos, se presenta esto, ¿verdad? Nos puede venir un aguijón. Definitivamente. Se lo repite 2 veces allí. Podríamos decir que ese aguijón que tenía Pablo tenía 2 aspectos, uno positivo y uno negativo. Yo lo tenía aquí y dice, el negativo es para que no se llene de orgullo, enaltecerse, exaltarse, pero el positivo es para que sea más humilde, que es lo que el Señor quiere de cada uno de nosotros, para parecernos cada día más a Él, que seamos humildes de corazón. La exaltación es orgullo. Y ustedes dirán, bueno, pero ¿qué tiene que ver eso siendo nosotros cristianos y amando al Señor? Es que a veces hasta los cristianos nos exaltamos y nos enaltecemos, aún haciendo la obra del Señor. Wow, yo pongo la mano y son sanados. Wow, yo pongo la agua así y se cae todo el mundo. Wow, yo oro por estas personas y el Espíritu Santo empieza a moverse. Todo eso está bien, pero no lo haces tú, lo hace el Señor. No lo hago yo, lo hace el Señor. Entonces, hay que tener cuidado con eso. Dios dice no cuando nos enaltecemos. ¿Por qué? Porque nos conoce. Dios sabe quién es cada uno de ustedes y quién soy yo. Sabe cuándo me tiene que dar así, cuando me estoy enalteciendo. Sabe cuándo me tiene que abofetear de vez en cuando para ponerme en mi sitio. Y así lo hace con todos. ¿Cómo?
su vara y su callado. Ahora Dios le dice no también, y aquí, ay Dios mío, nada más y nada menos que a nuestro Señor Jesucristo. Lucas 22 del 39 al 44. Lucas 22, 39 al 44 dice: y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo: orad que no entréis en tentación. Y se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, y estando en agonía, fíjense lo que dice, oraba más intensamente. Y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Esa petición de nuestro Señor Jesucristo, si es posible, pasa de mí esta copa, fue una respuesta 100% humana, mis hermanos. 100% humana, porque sabía lo que iba a padecer, lo que iba a sufrir con toda la tortura que le iban a hacer. Jesús jamás dudó de su decisión de hacer la voluntad del Padre. Nunca dudó, pero él sabía lo que iba a sufrir con todo lo que le iban a hacer. Le pegaban, lo escupían, lo maltrataron. ¿Y a quién no le duele lo que le hicieron al Señor si fuera yo la que estuviera pasando por eso? Latigazos. Es nuestro sumo sacerdote. Él se compadece de nosotros porque Él también sufrió cada uno de esos azotes y esas torturas a las que fue sometido. Él nos entiende mejor que nadie. Cuando estamos sufriendo, cuando estamos padeciendo, cuando hemos sido torturados, que a lo mejor no físicamente, pero sí mentalmente. La expectativa del sufrimiento. Y Jesús lo hizo para ofrecernos salvación y la redención de toda la humanidad y de cada uno de nosotros que estamos aquí. Los acontecimientos, lo que pasó después de esta oración, nos muestra la respuesta de Dios. ¿Fue sí? ¿Fue no? ¿Fue no? Porque Jesús iba a experimentar realmente, plenamente, el juicio de Dios contra el pecado. Sin ser pecador. Lo hizo por ti y por mí. Y bebió esa copa totalmente, plenamente se la bebió. Como la copa que a lo mejor alguno de ustedes ha tenido que beber. En un proceso de depresión, de ansiedad, de pérdida de algún familiar, de problemas en el matrimonio, de problemas con sus hijos, del problema laboral, del que sea. Pero que hoy lo estamos bebiendo, pero mañana nos vamos a dar cuenta que estamos cumpliendo el propósito por el cual estamos aquí. El propósito por el cual antes estábamos alabándole. El propósito por el cual antes estábamos adorándole. Y el propósito por el cual hemos sido llamados cada uno de nosotros. Y que esa copa, que para nosotros a lo mejor la estamos bebiendo ahorita, va a ser para que el Señor se glorifique.
Dios dice no para que podamos cumplir nuestro propósito. Tu propósito. El propósito que Él tiene contigo. Todo no de Dios definitivamente trae bendición, restauración, cumplimiento de nuestro propósito y cumplimiento de las promesas que Él nos ha dado a cada uno de nosotros a través de su palabra. Si has sido fiel, si has sido obediente, si has glorificado al Señor todos los días de tu vida y lo sigues haciendo hoy en día, ese no también viene de parte de Dios para que esa prueba que estás pasando ya sea prueba superada. Para que esa situación que estás pasando diga ya, no, basta. Porque el propósito de Dios en la vida de cada uno de nosotros se va a cumplir sí o sí. Pero muchas veces nos va a tener que decir que no. Para que lleguemos a donde Él quiere llevarnos. Para que las promesas, para que los sueños que están cónsonos con la voluntad de Dios se cumplan. Y me gusta mucho esta palabra que está en Primera de Juan 5:14, que dice: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, ¿qué pasa? Él nos oye. Y ahora yo quiero volver otra vez a la historia de los árboles. No nos vamos a quedar sin saber el final de ellos. Y Dios nos dice no para cumplir, como les dije anteriormente, su propósito en nosotros. Y esos sueños que tenían esos árboles, vamos a ver qué fue lo que pasó. El primero, ¿se acuerdan del primero que quería hacer un cofre para tener allí dentro muchos tesoros? Bueno, resulta que apareció en cierto lugar una pareja joven con una mujer embarazada que iba a tener un niño. Ese niño nació. ¿Y dónde lo pusieron? En la batea que estaba llena de heno, que quería hacer cofre, que se sintió frustrada porque eras una simple batea. Y en esa batea, nada más y nada menos que estaba nuestro Señor Jesucristo. Esa pareja joven, María y José. El mayor tesoro, o sea, no es que estaba el cofre lleno de tesoros, el mayor tesoro estaba allí acostado. ¿No fue más glorioso el final de ese árbol? Pero vámonos al segundo, el que quería ser un gran navío para que los reyes y los importantes se metieran en ese gran barco. Y fue simplemente una pequeña barca. Se montaron unos hombres allí, estaban en un lago, empezó a mecerse, el mar empezó a embravecerse y todos estaban asustados. Pero había uno que estaba dormido y fueron, lo levantaron. Y cuando lo levantaron dijo: calla. El mar se tranquilizó. Ese pequeño barco pensaba que ni siquiera él podía sostener a esos hombres que estaban allí. Y resulta que el hombre que mandó a callar las aguas era nada más y nada menos que el Rey de Reyes y Señor de Señores. No era un simple rey. Era el Rey de Reyes y Señor de Señores, nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué más importante que estar el Señor allí con cada uno de ellos?
El tercero, que él pensaba que iba a estar en lo alto de la montaña para ser visto por todos. Creo que tenía un poquito de Pablo y un pequeño aguijón ahí, se le vino y lo metieron en lo más oscuro de la bodega. Pensó que su sueño por fin no se iba a cumplir y que estaba destruido. Resulta que iba pasando un hombre todo ensangrentado y le dieron, sacaron los tablones y se los pusieron encima. Y ese hombre llevó esos tablones donde lo iban insultando y lo llevó hasta lo alto de una colina. A ese hombre lo clavaron. Y ese hombre ustedes saben quién es. Mi Señor amado. Ese que quería estar en lo alto para que lo vieran. Que estuvo humillado durante un tiempo. Que entendió que el principal de la película, de la historia, no es Él, sino es nuestro Señor. Estuvo allí donde fue clavado nuestro Señor Jesucristo. Y fue tan fuerte que pudo sostenerlo hasta el domingo que quitaron al Señor. Se dio cuenta de la importancia que fue dentro del propósito que Dios tenía para él. Todos y cada uno de nosotros tenemos un propósito. Tenemos un plan de Dios que se va a cumplir y se los digo, sí o sí. Podemos patalear, podemos tratar de escaparnos, podemos tratar de hacer cosas, pero siempre se va a cumplir el plan de Dios en tu vida y en la mía. Siempre. Y los planes del Señor son mucho más gloriosos que los tuyos y que los míos. Así no lo entendamos. Tus sueños, mientras estén alineados con el Señor, mientras sea la voluntad del Señor, se cumplirá lo de Primera de Juan. Nos va a oír y lo va a hacer. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a levantarnos. Yo decía, Señor, ¿por qué si estamos tan acostumbrados a que nos digas sí? Cuando oramos tenemos siempre la expectativa de que nos escuchas y sabemos que siempre nos escuchas. Y a veces no vemos la respuesta, a veces nos desesperamos, a veces somos impacientes. Y yo decía, ¿será que no aprendimos a aceptar un no por respuesta en algunas oportunidades de nuestros padres? ¿Será que todavía somos esos niñitos espirituales y carnales que hacemos pataletas cuando Dios nos dice no? Cuando no entendemos que hay un propósito mayor, que hay algo mejor todavía que lo que nosotros estamos pidiendo. ¿Será que decimos, Señor, te amo? ¿Será que decimos, Señor, yo acepto tu voluntad? Pero cuando la tenemos allí o cuando vemos un no en primer momento, salimos corriendo y nos vamos de la iglesia. O creemos que Dios no nos ama. Sus planes son más sublimes que los nuestros. En un momento, gloria a Dios. Porque yo sabía que lo que él estaba padeciendo, en su momento el Señor lo iba a mostrar. Y lo que él padeció, que jamás se lo esperó,
porque era un líder de alabanza y adoración, un hombre que ama al Señor, un hombre entregado al Señor desde el primer día. Y lo que él pasó está sirviendo hoy en día para ayudar a muchos que tienen lo que él pasó. Lo que tú pasas, lo que yo paso, lo que pasa en la vida de cada uno de nosotros, para glorificar el nombre de Dios. No importa lo que estemos pasando, siempre el Señor se va a glorificar, y lo que nosotros vamos a hacer es glorificarlo a Él.